Bueno, estamos de regreso, aquí estamos hablando de libros, de cultura y demás, pero niñas, tenemos un invitado, yo lo conozco, voy a dar el placer que ustedes lo presenten. He trabajado con él porque él también hace parte de los medios de comunicación en su momento, todavía me dice que está por ahí con el tema, así que Cindy Sí, se señor. siente afín a su carrera, más cerca. Entonces Cindy está en clase, universidad. Más Sí, o menos, José ingresó Luis, ya. aquí de extra cámara ya estábamos hablando un poquito. Él es Wilson Morales Winston. Chavarro, bienvenido en la sala, ¿cómo estás? Muchas gracias, José Luis. Placer de verte, María del Mariana. Mar y Cindy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos aquí, José Luis, Uno de los libros uno de de los Winston. libros de nuestro invitado. Pero Winston, cuéntanos, tú no has estado en el Huila, cuéntanos un poquito de tu vida para todos aquellos que Pero no te conocen. empecemos más bien cronológicamente. ¿Cómo empieza tu vida en la ciudad de Neiva como periodista, como escritor? ¿Cómo empiezas? Bueno, yo nazco en Neiva en 1969 y pues siempre tuve una especial delectación hacia la música, ¿no? Siempre me llamaba mucho la atención la música, la radio. Desde muy pequeño sentí una atracción muy fuerte hacia la radio y recuerdo mucho que me gustaba mucho ir a Colosal Estéreo a ver a Ciro Antonio Ruiz presentando su programa de radio, Alonso Barreiro, toda esta gente que trabaja en Colosal Estéreo y en Radio Super, ¿no? Y posteriormente en Huila Estéreo se hizo una convocatoria para un concurso de disc jockeys, eso fue en el año 1993 y yo me gané ese concurso. Y el premio del concurso eran 300.000 pesos y la vinculación inmediata a Huila Estéreo. Entonces Ya no queda nada. El recuerdo. Ay, José Luis. No, pregunto. comencé. Pero en ese tiempo era platica. Sí, ¿cierto? claro, comencé. Bueno, la experiencia muy bonita de haber trabajado con Mónica Hernández, con Juan Carlos Pardo, con Rodrigo Durán, con Edgar Artunduaga, y duré ahí aproximadamente 10 meses, ¿no? Cuando me fui a trabajar a Radio Activa y allí conocí a José Luis. Winston hizo algo que hoy es carrera y es normal, era, nos acompañaba a acostarnos, pero nos levantábamos escuchando, hacía un programa de noche. Sí. Llegaba con su, bueno, en esa época viajaba con su chaqueta, sus libros, y arrancaba a las 10 y terminaba a las 6. O sea, la gente lo escuchaba Pesado. y en esa época, pues, encarretar a una persona y tenerlo pegado a un radio era complicado. Claro. Sí, ¿Cierto? hay una anécdota bien interesante a propósito de lo que cuenta José Luis. El programa se llamaba Trasnochemos y a mí me llamaban el Búho Morales, ¿no? Porque estaba trasnochando con la gente que camella de noche, con los taxistas. Y cuando me casé, dio la curiosidad que los taxistas me hicieron una caravana, eran aproximadamente 20, 25 taxistas. Me dieron un paseo por Neiva, me metieron a un motel y volvieron a sacarme. Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Una experiencia muy Ay, Dios agradable. mío. Después de Radioactiva, Bueno, ¿qué viene en tu vida? Sí, y ahí que vino. Bueno, trabajé unos meses con Radioactiva, ahí conocí a José Luis, me fui a trabajar a Radio Super en los Llanos Orientales, trabajé después en Radio Super Neiva, después me vinculé con Colosal Estéreo y en Colosal se dio una situación bastante interesante que quizás muy poca gente sabe y es que Diógenes Cadena, que trabaja acá, me escuchaba. Y en Colosal yo leía poemas y leía textos, narrativa mientras exponía la música. Y Diógenes le comentó a alguien que trabaja en Cultura Popular de Neiva, en el Instituto de Cultura, y me llamaron en aquel entonces, estoy hablando de 1996, y trabajé en el Instituto de Cultura Popular de Neiva desde el 96 hasta el año 2001, no recuerdo Ahí exactamente. arranca ese romance suyo con el tema de la literatura y Y todo eso, ¿no? exactamente, ahí empezó. No, ¿Cómo fue la desde cosa? siempre, ¿no? Porque como te digo, por ejemplo, en esas trasnochas en Huila Estéreo, pues mientras sonaban las canciones uno estaba leyendo. Bueno, pero estabas leyendo todo el tiempo, pero para escribir ahí, ¿cómo nace la inspiración? También Hay escribía. cosas tuyas. Por ejemplo, en Colosal Estéreo, mientras sonaban las canciones, uno iba escribiendo, ¿no? Algunos temas, por ejemplo, de Robbie Draco, que inmediatamente le sugerían a uno imágenes o algo, entonces uno empezaba a escribir y en medio de las canciones uno iba escribiendo, ¿no? Ah, qué maravilla. ¿Cuándo entonces decides escribir un libro? Mi primer O libro de recopilar poesía para un libro. nace en 1990 en Bogotá, estudiando en la Jorge Tadeo Lozano Comunicación Social. Empecé a pensarlo, empecé a idearlo, empecé a trabajar en eso
pero publicado como tal sale en 1998, que es el primer libro de poesía, se publica en 1998. En ese entonces todavía estaba haciendo pues radio, ¿no? Estaba haciendo radio Creo que en mi casa hay un libro de los que escribiste por de supuesto. poesía, porque mi mamá es amiga de Winston y por eso tengo el contacto y recordando, sí, ya sé de dónde tengo ese libro y sí, efectivamente sí escribías una poesía, además muy distinta, pero ¿en qué te basabas para escribir tantas poesías y además como tan diferentes a lo que uno está acostumbrado a escuchar? Digamos que la poesía mía es una poesía que explora mucho la parte interior del ser humano, es muy espiritual, un poco mística, y era una experiencia onírica con una mujer, ¿no? Ese primer libro se llama Niquirona. Niquirona es el nombre de una mujer onírica, una mujer que se me aparecía en sueños y que me dictaba curiosamente versos, ¿no? Entonces yo escribía los versos y iba escribiendo los poemas y fue cuando surgió ese libro, ¿no? En su totalidad, que lleva justamente ese nombre. ¿Y cuántos libros pasaron para que llegáramos a este que tenemos en la mano? Yo empecé a trabajar en el año 2002, estaba recién graduado de la Surcolombiana. Cindy estudia comunicación en la Surcolombiana. Esperemos que se gradúe, ¿no? Que es lo importante. No, ya este año. ¿Qué tal? bueno, ¿Este sí, año, José sí. Luis? ¿Sí lo ves, Winston? La van a graduar. Entonces recién egresé de la Universidad Surcolombiana, me fui a trabajar como jefe de prensa del hospital universitario. Entonces la experiencia fue una experiencia sumamente singular, porque yo era jefe de prensa, pero solamente me ocupaba de la parte administrativa, de la parte operativa y no de la parte clínica, ¿no? Incluso a veces los periodistas decían que cómo era que yo no sabía cuántos muertos, cuántos heridos. Entonces yo les decía, es que yo no tengo nada que ver con la parte clínica, sino con la parte administrativa. O sea, yo no tengo por qué saber cuántos heridos hay, cuántos guerrilleros. Pero sin embargo, cuando a veces entraba o salía por la parte trasera del hospital, empecé a tener contacto con la morgue. Y en una ocasión iba pasando y vi una pirámide, ¿no?, de NNs, y eso empezó a motivarme a mí de tal manera que empecé a escribir esa novela que se llama Dios puso una sonrisa sobre su rostro, que es una canción de Coldplay, de esta banda inglesa que por aquella época pues ya estaba sonando bastante fuerte en Colombia, ¿no? Entonces es una novela que habla bastante de un hombre que trabaja en el hospital, en la morgue concretamente, y esa experiencia está concatenada con los hechos políticos del país, con el asunto de Villa Magdalena, allá en el norte de la ciudad, que fue un hecho que sin lugar a dudas marcó mucho a la ciudad de Neiva. Acababa de pasar lo del Nogal, ¿no? Y todos son fenómenos que se dan curiosamente en el gobierno de Uribe, pero que la gente no recuerda, ¿no? Porque en el gobierno de Uribe no hubo atentados, según la gente, y sin embargo estuvo lo del Nogal, estuvo lo de Villa Magdalena y muchos otros atentados que movieron el país, ¿no? Cuando uno escribe el tema de los reconocimientos, o Winston escribe porque le gusta, porque es algo ya de él, porque tengo entendido que te han dado unos reconocimientos, te ha llevado uno que otro pergamino y todo eso, pero eso para el que escribe es motivación. ¿Hasta qué punto es tan motivador? Porque es que si no reconocen un libro, entonces no vale la pena, no creo. Esa parte me gustaría como saberlo. Bueno, uno realmente, José Luis, escribe porque ama el oficio, ¿no? Porque ama lo que hace, porque es una necesidad inaplazable, es decir, uno necesita de la escritura, ¿no? Sí. Como ustedes necesitan de la radio, de la televisión, o sea, eso es una necesidad vital de uno, digamos que es como la naturaleza de uno, ¿no? O sea, yo no me puedo ver ni haciendo una cirugía, ni encerrado en un laboratorio llevando la contabilidad de una empresa, o siendo, por ejemplo, un vendedor de productos, o sea, eso no va con mi naturaleza. Entonces lo mío siempre ha sido la literatura y lo hago por eso, por placer. Pero José Luis, los reconocimientos son absolutamente necesarios porque desafortunadamente un premio valida, o por lo menos pone allí en el tapete, en la luz pública, que algo que tú escribiste tuvo un reconocimiento. Entonces, afortunada o desafortunadamente existen los premios y existen los reconocimientos porque la gente empieza a creer en ti justamente cuando dicen: este tipo se ganó un concurso de cuento, o este tipo se ganó un concurso de novela. Y pero antes de que Cindy vaya a una pregunta, yo no puedo dejar pasar un saludo que te acaban de enviar, porque si bien yo no te recuerdo muy bien
cuando era niña, aunque ya te tengo ubicado en mis recuerdos, ya lo logré, si hay La alguien que te conozco desde que recuerda. era chiquita, eran No, las no, ya 3. después de que me acordé del libro, negrito, delgadito, que tiene una figura extraña como en colores verdosos, ya sé quién eres tú. Pero es María Eugenia Gómez la que me acaba de escribir, mi señora madre, a quien nuevamente le digo feliz cumpleaños, Otra vez, quien te María manda un Eugenia. saludo. Feliz cumpleaños a señora. María Eugenia. La verdad Que que sí la está recuerdo bien. con mucho, la recuerdo con mucho cariño. Fue una persona muy cercana en esos años, ¿no? Justamente cuando estábamos comenzando en Huila Estéreo y bueno, en las demás emisoras por las cuales pasé. Bueno, Winston, ahora sí la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo te trasladas a la costa? O ¿Cómo sea, se da lo ¿qué- de traslado? sí, ¿Cómo ¿qué es te lo que ubican? pasa que te vas a vivir a la costa? Cuéntanos un poquito esa parte personal. Bueno, digamos que eso tiene que ver un poco con la rebeldía que caracteriza al escritor, ¿no? Al poeta. Yo afortunadamente me gané una beca para estudiar una maestría en Ecuador, viví 1 año y medio en Ecuador. Después de haber trabajado en el hospital, yo trabajo como jefe, como profesor catedrático en la Universidad Surcolombiana y, y después participo en esta beca en Quito y me gano esa beca, me gano la beca, hago mi maestría, obtengo el título de magíster y inmediatamente comienzo a trabajar con la Surcolombiana como jefe de Relaciones Internacionales, ¿no? En la Oficina de Relaciones Internacionales. La orden. Pero yo no me sentía muy seguro allí porque era un asunto de libre nombramiento y remoción, es decir, en cualquier momento podían sacarlo a uno. Entonces salió una convocatoria para trabajar en la Universidad del Meta, yo fui jefe del programa de comunicación social en la Universidad del Meta, pero era una universidad privada, entonces no hay todas las garantías laborales pues, que uno busca, ¿no? Y salió una convocatoria en el tiempo para trabajar con la Universidad de Cartagena como docente de planta. Honestamente lo pensé 2 veces porque la experiencia con la costa no estaba muy convencido de que las cosas fueran transparentes, ¿no? Y de que uno mandara los papeles y todo esto, y tenía que viajar a Cartagena en avión, y yo decía, sin embargo, me arriesgué, fui, participé de la convocatoria, me tocó dar una clase allí de 10 minutos con un jurado y presentar una entrevista y otras cosas, y me gané ese concurso hace ya casi 7 años. Y ganaste. Sí, hace 7 años estoy Y te como, quedaste en la costa. como docente de plantas, me quedé en la costa, me quedé en Cartagena. Esa costa que tendrá que se van y se quedan mucho tiempo. El que se va para allá no quiere devolverse para acá. Sobre todo que uno va a la costa y termina conociendo a las mujeres costeñas y queda uno peor. Y si lo dice José Luis, ¿Sí lo es ves? por algo. Yo sé Entonces, por qué, aló, yo sé aló. por qué lo dice José Luis, yo sé por qué lo No, dice. mire, cuando a uno le dan eso, eso sí quiero decirlo porque sé que nos ven en la costa, lo sé. Ese cuento de cachacos y costeños, pienso que es más el morbo. Y les voy a contar algo muy curioso, que el invitado es aquí el amigo. Cuando a mí me dan el traslado, me consiguen hospedaje, allá se usan mucho las casas familiares, que se llama pensionados. Y llego a una casa donde vivían 7 guajiros. O sea, de entrada de ingreso a donde un personaje que es especial. Y dije, no, pues sí está la prueba de fuego. Y hoy en día puedo decir que los costeños son muy queridos, muy amables. Y les gusta el interior. El costeño es feliz viniendo aquí a las fiestas y que cuando me invita al bambuco y que lleve y que la chira y que... Ojo que usted no llevara unas achiras a los costeños, eso era una ofensa. Oye, ¿cómo allá? Que tú, que... Pero entonces el tema, bueno, aunque hablaremos más adelante de esto con Winston, las regiones son un poco diferentes, ¿no? El barranquillero es uno, aunque sí, el samario es otro, el cartagenero es otro, el de Cincelejo, todo Bueno, el de la sabana es otro, ¿no? Sí, Sí, señor, pero exactamente. Winston, allá en Cartagena uno ve por lo general a la orilla del mar gente trotando por la arena que es tan suavecita y como fácil de tratar para los pies, mejor dicho. ¿Tú haces ejercicio allá? No. ¿No haces ejercicio No, allá? no se nota, Winston, tranquilo. Pues nosotros aquí en la sala tenemos una seccioncita de ejercicios que veníamos realizando desde el año pasado. Vamos a recordar un poquito lo que fue esta sección de ejercicios donde yo me sometí a algunos de ellos. Hágale, pues. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ejercicios en la Sala. Para hoy, como siempre, vamos a trabajar de nuevo
la parte abdominal, pero como una dificultad, esta vez ya habíamos trabajado los días anteriores la parte superior del abdomen, vamos a entrar con una dificultad para también trabajar la parte inferior. Previo calentamiento, previo estiramiento, nos acostamos sobre la colchoneta. En el anterior programa habíamos hecho simplemente levantar los pies y elevarnos acá. Esta vez vamos a hacer una complicación. Entonces, para trabajar también la parte inferior del abdomen, que es donde más se nos acumula grasita, ¿cierto? Donde más debemos fortalecer. Entonces, observa, simplemente levantas una pierna, los brazos abiertos y levantas detrás de la pierna, baja y arriba. 2, inhalo y exhalo. 3, 4, bien fluido. 5, 6, 7, apretando el abdomen que se sienta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y te quedas de nuevo arriba, los mismos 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa de nuevo, relajando, extiende los pies, las manos atrás, como siempre, 4 series de 20 repeticiones, descansos de 30 segundos para tener un buen ejercicio abdominal. Bien, acostado sobre la colchoneta, levanta la pierna casi extendida, al mismo tiempo levantas el pecho para una contracción bien fuerte, ahí estás trabajando la parte superior, parte inferior y sección media del abdomen. Como pueden ver, es un ejercicio también de coordinación, María del Mar lo hace muy bien, te sostienes 10 segundos, sosteniendo, contrayendo el abdomen, descansa, estira las piernas, los brazos atrás, relajas el abdomen, inhala y exhala, como siempre, 4 series de 20 repeticiones, muy importante, descansos de 30 segundos, nada más. Bien, como pueden ver, los ejercicios de hoy ya tienen una dificultad más para trabajar también la parte inferior de nuestro abdomen, que es donde se nos acumula grasita, ¿no? Como pueden ver, María del Mar lo hizo muy bien. Ustedes también en su casa lo pueden hacer con mucha disciplina, con mucha determinación. Como pueden ver, ya hemos llevado varios. Si los hacen y los unen en una sola rutina, van a ver unos buenos resultados para tener un abdomen firme y plano, como el de mi amiga María del Mar. Bueno, no es tan fácil hacerlo, ¿no? Pero si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer allá en casa. Nos vemos en un ratico. Chao, chao. Estamos presentando En la Sala en Nación TV. Nación TV, una manera efectiva de dar a conocer sus productos y servicios. Paute con nosotros. Compruebe la efectividad de la televisión regional como medio de alto impacto. Llámenos 321-216-1524 o visítenos a la calle 14, número 589. Nación TV, la buena señal que crece con usted. Conéctese con Zona Sur y entérese de los acontecimientos positivos de nuestra región. El emprendimiento, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más están aquí en el magazine que semana a semana comparte la expresión de nuestra gente. Porque en Zona Sur así es lo nuestro, solo por Nación TV. ¡Qué buena señal! Nación TV te invita a que sintonices todos los domingos la gran Eucaristía desde las 7 de la mañana. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué, sentirás la presencia de Dios y de la Virgen María. Nuestras oraciones a Dios. Recuerda, todos los domingos a partir de las 7 de la mañana por la mejor señal, Nación TV. Sí.
Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan. Continuamos con En la Sala, en Nación TV. Regresamos nuevamente con nuestro invitado que nos va a contar un poquito acerca de su experiencia como empresario. Por ahí escuché algo. Sí, cuéntanos un poquito, Winston, por favor, no te guardes nada. Nada de eso. ¿No? Por ahí no iba el cuento. No. ¿A qué aparte de los medios de comunicación te has dedicado en la vida? O tal vez nunca has hecho nada. Bueno, aparte pues de eso? hice radio, amo la radio hasta hace poco en la emisora de la Universidad de Cartagena que se llama UDC Radio. Hice primero un programa de rock en español que se llamaba Radio Portátil, lo hice por más de 2 años. Y después hice un programa de bossa nova que se llamaba La Bossa Nostra, pero también ya terminé con ese ciclo porque pues, es muy difícil acceder a la música brasilera, ¿no? Entonces 2 años de un programa de bossa nova pues es bastante tiempo. He hecho televisión también, pero estamos hablando de Notivisión, por allá hace mucho tiempo, cuando todavía existía Alpevisión aquí en Neiva. Y bueno, hice prensa mucho tiempo, ¿no? He publicado mucho columnas de opinión, tuve una columna de opinión en el diario del Huila durante mucho tiempo y bueno, publicando a veces entrevistas en revistas, cuentos en muchas revistas. Escribir, o sea, lo que es la docencia, escribir, la radio, la televisión. Sí. No es como decir, no, a mí me gusta más esto, o tiene claro que lo suyo es escribir. Si le saliera una oferta mañana para volver a hacer radio, ¿la haría? Pues seguramente no como en Blue Radio o así en otra, no podría, ¿no? Porque lo mío es la pedagogía, tengo una vinculación muy fuerte con la universidad. Pero seguramente, José Luis, habría que escuchar propuestas, ¿no? Porque si la propuesta es muy llamativa... Atentadora. Y si es de regresarse... Tentadora. Yo quiero mucho la tierrita, pero de paseo. Bueno, pues eso hay que... Bueno, Wilson, pero teniendo en cuenta esto y el tema que acabas de decir, que por supuesto estás muy ligado a la pedagogía y a tu trabajo, y por supuesto lo quieres mucho, ¿cómo ves las universidades, teniendo en cuenta que, por supuesto, estamos al tanto, ¿no? La surcolombiana y la universidad en la que trabajas. Comparar, no queremos comparar, sino cómo ve la evolución. Usted sale aquí con un concepto y llega a Cartagena, una universidad que, como lo va a decir él más adelante, desde los mismos fundadores, es una carta de presentación, pero ¿cómo ves tú, cómo estamos nivelados? ¿Vamos por el buen camino? Con las universidades públicas. Sí. Las universidades públicas en Colombia tienen todo el respeto y la admiración del mundo, ¿no? Primero que todo porque los presupuestos invierten mucho, ahora mismo se está invirtiendo mucho en la investigación y las universidades públicas, por supuesto que le llevan delantera a todas las universidades privadas. De hecho, en todas los cuadros estadísticos que puedan haber sobre investigación, publicaciones, las universidades públicas siempre estarán por delante, ¿no? Lógicamente que guardando algunas excepciones como la Universidad de los Andes o la Universidad Javeriana, que son universidades que siempre están en los primeros lugares con las universidades públicas del país. Pero, por ejemplo, si tú preguntas quiénes son los profesores de la Universidad Tecnológica de Bolívar o de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, son profesores de la Universidad de Cartagena, es decir, profesores de la universidad pública. Seguramente, Cindy, lo mismo sucede aquí en la colombiana, ¿no? Que muchos profesores de las universidades privadas son profesores de la Universidad surcolombiana, profesores de planta, ¿no? Entonces, la universidad pública siempre está como a la vanguardia, ¿no? En ediciones, en publicaciones, en investigación, en la misma concepción de los programas, en los mismos pensum académicos. Siempre la universidad pública pues está muy a la vanguardia, ¿no? de todos estos procesos académicos, de los lineamientos curriculares, de todas las propuestas curriculares que puedan hacerse. Por ejemplo, hay una asociación que regula o que está muy cerca de los programas de comunicación social, que es AFACON, ¿no? Y él está en sintonía con toda América Latina, ¿no? Y con todo lo que se está haciendo a nivel hispanoamericano. Entonces, se revisan mucho las mallas curriculares para ir renovando, ¿no? Porque hay materias o hay cátedras que fácilmente pierden vigencia frente a otras. Por ejemplo, ahora mismo las nuevas tecnologías, ¿no? Todo este asunto de las TICs, entonces hay que ir enfocándonos por este asunto del Twitter, del Facebook. Esto, la gente que quiera adquirir tu libro, ¿dónde lo consigue? ¿Cómo es para adquirir esta novela? Bueno, esta novela ya está agotada, no porque se haya vendido, sino porque yo la regalé en exceso.
Está buena la vaina. Pero hay una cosa bien particular, José Luis, con los escritores regionales, y es que la mayoría de las veces publicamos, salvo contadas excepciones, por ejemplo, en el caso mío, hay unos libros que han sido publicados, por ejemplo, por la Fundación Tierra de Promisión, o el premio de la Universidad de Antioquia, que fue publicada por la Universidad de Antioquia, pero muchos otros han sido publicados por editorial del propio bolsillo. Entonces a mí me preguntan dónde encuentro sus libros, yo digo en el baúl del carro, ahí están, ¿no? Pero a veces los encontrabas en la Lerner, o en la Nacional, o en Abaco, en Cartagena. ¿Es difícil que un libro llegue allá? Es muy difícil porque nosotros no tenemos el soporte que tiene, por ejemplo, García Márquez, o que tiene Álvaro Mutis. Entonces, la gran mayoría de los escritores nacionales, estoy hablando de los escritores del país, de todas las regiones, tienen que moverse ellos mismos, dejando los libros aquí, dejando los libros rebuscársela, allá. como dicen. Exacto, es un proceso bastante difícil porque en la literatura también existen las élites, ¿no? Y también existen los sellos editoriales que le apuestan más, y sobre todo ahora en estos tiempos donde la gente le apuesta más a un Harry Potter, a un Crepúsculo, a un sí, ¿no? Los Juegos del Hambre, entonces le están apostando más a este tipo de literatura que como que tiene mucha más salida y mucha más masificación, ¿no? Hablando de ese tipo de novelas fantásticas, ¿de dónde nace el nombre de la tuya? Todos los capítulos son el nombre de una canción de Coldplay, ¿no? Entonces, Dios puso una sonrisa sobre su rostro, es una canción de Coldplay, y la novela tiene que ver con la banda, y bueno, se ambienta la música con la experiencia del hombre que trabaja allí en el hospital. Se podría hacer una novela. ¿Sí? Se podría hacer una novela. Pues una novela televisada. Te gusta mucho Coldplay, pero tal vez haya algún otro tipo de razón por la cual uno pueda escribir una novela como esta. ¿Una novela? Como esta, como la que acabas de escribir. Es decir, ¿tú tienes algún otro motivo distinto? No solamente la música, o no solamente te inspira el haber escuchado en los pasillos o el haber vivido algunas de las cosas fuertes de nuestro país que las estás contando en tu libro. Bueno, yo tengo una novela inédita que se llama Bronce, y estoy trabajando ahora mismo en otra novela, ¿no? Y no tiene nada que ver con la música. Más bien tiene que ver es con un personaje femenino muy particular. Hoy por hoy que las mujeres son tan particulares, más particulares que hace mucho tiempo, por el asunto de la autonomía que se han ganado las mujeres, ¿no? Entonces, hoy por hoy una mujer fácilmente dice, yo no me quiero casar, eso no está dentro de mis prioridades. No, mi prioridad, por ejemplo, no es tener hijos, o sea, yo no lo contemplo. Pero hace unos años, por ejemplo, una mujer que pasara de los 30 ya la estaba dejando el bus. Exacto. Se decía, ¿no? Sí. Ahora no, ahora una mujer es absolutamente autónoma, entonces la novela juega mucho con eso, ¿no? Con esa autonomía de la mujer y digamos también como con esas naturalezas femeninas que son tan diversas, no como antes que uno decía, bueno, hay una mujer así, ahora no, ahora hay una diversidad, hay mucha diversidad, ¿no? En las naturalezas femeninas, y eso me llamó mucho la atención y empecé a escribir sobre eso. O sea, pronto tendremos una nueva novela. Tendremos un nuevo libro, exactamente. Bueno, yo quiero preguntar algo, estos dibujos que vemos aquí, ¿quién los hizo? Un pintor de apellido Tibaquirá, Néstor Tibaquirá, buen pintor, muy buen pintor. No es huilense, pero vivió mucho tiempo en el Huila. Ahora mismo creo que vive en Popayán, o la verdad no recuerdo en qué ciudad, pero es un buen pintor, Néstor Tibaquirá. Bueno, ahí está. Mire, le envían un saludo, están viendo el programa Yoli, que está en La Orquídea. Dice que está viendo el programa y que le gusta mucho, y que la novela y que el poema y demás, así que pues ahí le mando el saludo. Sí, hablando de eso, María, Muchas además gracias. quiero dar un saludo a Andrés Vanegas, que también está muy pendiente del programa, pero por favor, Wilson, redes sociales, no sé, ¿dónde pueden encontrar también ese libro de manera virtual? ¿Sí lo pueden hacer? Sí, no? claro, yo tengo 4 libros publicados en la red, en blog, y la persona que esté interesada en buscar literatura o poesía de mi autoría solamente entra a Google y pone mi nombre completo, ¿no? Winston Morales Chavarro, ahí aparecen los blogs, aparecen publicaciones en distintas revistas, bueno, algunas de México, de Argentina, y en Twitter aparezco como Winston Morales CH, Winston Morales CH, y bueno, y en Facebook también, ¿no? Y listo. ¿Tiene seguidores? ¿La han escrito otras partes? ¿Sí? De Colombia, de Ecuador, de Chile, qué sé yo, ¿sí? Pues la literatura me ha permitido afortunadamente viajar
por algunos lugares del mundo, ¿no? El año pasado estuve en Francia, en Italia y en España. Estuve leyendo en Madrid, en Málaga, en Granada, y ahí fui a un festival de poesía en París. Voy a ir entonces París. al hospital y pasar por la morgue para ver si me da igual. Ay, no, Dios mío. A ver si te inspiras, José Luis. No, más bien escuchemos la inspiración de este grupo Cian que se hizo famoso hace algunos años y te invitamos a que lo escuches. Ya José Luis nos contará un poco del tema. Te agradecemos mucho que nos hayas venido a contar parte de tu historia, que nos hayas presentado esta nueva obra, que con gusto leeremos quienes tengamos la posibilidad de tenerle las manos. Sí. Muchas gracias. Entonces, gracias por habernos visitado. Esperamos que nos presentes el nuevo, ¿no? La nueva novela. Claro, por acá estaré. Aspiro a regresar O en si un no, año. no hay problema. Si no puedes, me mandas los tiquetes, voy a Cartagena, te hago la nota y regresamos. Dios mío. Bueno, pues José se le Luis, mete por al supuesto, rancho. quiere viajar a la costa. Sí, él a Vamos. toda costa quiere irse para la costa. Pero bueno, muchas gracias, Winston.